Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de Mystery Men. Y bueno, Mystery Men es una película estadounidense de comedia y acción de 1999 dirigida por King Koucher y basada en los cómics de Bob Barden editados por Dark Horse. La película presenta un grupo de superhéroes muy absurdos y que, bueno, a pesar del gran reparto de actores que tuvo la película, la verdad es que fue un fracaso en taquilla. La banda sonora corrió principalmente a cargo de Smash Mouth y se ha ido convirtiendo poco a poco con el tiempo en una especie de película de culto. Si bien sigue siendo una película bastante regulera, por lo menos a la gente pues le ha ido enganchando el rollo así cutre que tiene, por así decir. Está producida y distribuida por Universal Pictures y es una película que dura unos 121 minutos y que tuvo un presupuesto de 68 millones y recaudó 33,5. El guión corrió a cargo de Neil Cuthbert, basado, como ya comentaba, en los cómics de Bob Barden. La historia se desarrolla en la ciudad ficticia de Champion City, que es una ciudad libre de crímenes, y comienza con 3 superhéroes torpes que tratan de detener un atraco en un asilo de ancianos. Y bueno, entre ellos tendríamos a Mr. Furioso, interpretado por Ben Stiller, que cuando se enfada libera toda su fuerza, más o menos. Tendríamos también al Zapador, interpretado por William H. Macy, que básicamente utiliza una pala enorme como arma. Y por último tendríamos al Rajá Azul, interpretado por Hank Azaria, que es el maestro de la cubertería. Los 3 personajes los 3 amigos son vencidos sencillamente por los villanos que están intentando robar este asilo, y entonces aparece el auténtico héroe de esta ciudad, que es el Capitán Asombroso, que está interpretado por Greg Kinnear, y que bueno, que básicamente salva la situación muy rápidamente y tal, pero el problema es que en esta ciudad cada vez hay menos delitos y entonces se está quedando sin patrocinadores. La verdad que él vive de los patrocinios y poco a poco, pues como ya no hay delitos, no sale, digamos, en cámara, pues no hay casi patrocinadores. Entonces en su alter ego, Lance Hunt, me parece que se llama, que es un abogado, pues intenta liberar a alguno de sus grandes supervillanos para volver a tener un villano a la altura para que los patrocinadores vuelvan. Entonces decide liberar a Casanova Frankenstein, interpretado por Jeffrey Rush, que bueno, es básicamente un villano prototípico de esto que quiere acabar con la ciudad, y entonces como, bueno, pues por cosas que pasan en la película, no puede el Capitán Asombroso ir a por él, pues los 3 protagonistas, los 3 personajes principales, hacen un casting para conseguir más héroes para poder ir a por Casanova Frankenstein, para formar un grupo un poquito más amplio, y entonces pues tenemos un casting muy loco para un grupo muy loco que tratará de salvar una ciudad muy loca. Don't you know I'm loco? En cuanto al reparto, pues entre los héroes, entre los protagonistas, tendríamos a Ben Stiller como Roy, alias Mr. Furioso, que dice que cuando se enfada desata toda su fuerza, y que dice que en una ocasión llegó a levantar un autobús, aunque bueno, en realidad simplemente lo empujó un poco, además era que lo empujó ayudado por el conductor que estaba pisando el acelerador. Y que además se quiere ligar a la camarera del restaurante donde van habitualmente a comer. Tendríamos también a William H. Macy, el zapador, un hombre casado, con hijos, que utiliza una pala y el protector de hockey de su hijo para luchar contra el crimen pese a la reticencia de su mujer. Y tendríamos a Hank Azaria como el Rajá Azul, que vive con su madre, y que su alter ego, el Rajá Azul, pues es un pomposo británico que utiliza la cubertería como arma, pero exclusivamente tenedores y cucharas, nunca utiliza cuchillos. Y que pese a su nombre no utiliza nada azul. Tenemos a Kel Mitchell como el chico invisible, que básicamente se puede ver invisible, pero solo cuando nadie le mira, ni siquiera él mismo. Tenemos también a Paul Reubens como el Flato, que básicamente pues sufrió una maldición de una gitana cuando la acusó de un pedo que se había tirado él, y entonces le, digamos, castigó con una especie de flatulencia que puede dejar inconsciente a la gente. O sea, además la puede controlar, puede dispararla, por así decir, como si fuese un rifle de francotirador. Tenemos a Janine Garofalo como la lanzadora, hija del lanzador original, el cual murió a manos de Tony P, y cuyo cráneo, el cráneo de su padre, lleva una bola de bolos que utiliza como arma que hace lo que ella quiere, básicamente. Y por último estaría Wes Studi como la Esfinge, que es un superhéroe legendario y muy misterioso, que puede partir armas por la mitad y suelta frases chorra.
Y en cuanto a los villanos, pues tendríamos principalmente a Geoffrey Rush como Casanova Frankenstein, que es el principal villano, un archienemigo de el Capitán Asombroso, un némesis, como dice él, que, bueno, en el psiquiátrico en donde estaba ingresado, pues conoció a varios científicos que le ayudaron a pues, diseñar un arma de destrucción masiva llamada psicofraculador. También tenemos a Eddie Izzard como Tony P, el líder de los chicos disco, y que dice, bueno, se niega a aceptar que la música disco haya muerto. Y bueno, básicamente es el que acaba con el padre de la lanzadora. Y tenemos otros personajes como Tom Waits, que interpreta al doctor A. Heller, que es un científico que inventa armas no letales para ayudar a los protagonistas. Bueno, a Greg Kinnear como el Capitán Asombroso y su alter ego Lance Hunt, que es un legendario superhéroe de la ciudad que está perdiendo patrocinadores, como ya he comentado, y quiere recuperar. Y por último tendríamos a Claire Forlani como Mónica, que es la camarera del bar donde van los protagonistas y que es un poco el interés romántico de Mr. Furioso. La productora Studios Dark Horse Entertainment ya había conseguido traer películas como La Máscara, como Time Cop o incluso como Barbed Wire. Los personajes vienen de las viñetas del cómic de Flaming Carrot de Bob Burden del 79, que era tan ridículo como una especie de zanahoria con el pelo en llamas y chanclas, me parece que zapatos de buzo, que, bueno, pues lideraba un grupo de héroes aún más ridículo que eran estos Mystery Men, que llegarían incluso a aparecer en algún cómic junto a las Tortugas Ninja, me parece. En aquella época, cualquier película de superhéroes que no tuviese a Batman en general como protagonista, o Superman incluso, tendía a ser un fracaso, pero bueno, decidieron arriesgar. Eso sí, en The Dark Horse decidieron quitar a Flaming Carrot de una película porque era demasiado absurdo, y quedaron solamente el Zapador, Mr. Furioso y el Dr. Heller como personajes sacados de los cómics. Comentar también que la mayor parte del presupuesto se fue en el reparto, en los actores, la verdad es que son de lo mejor de la película. Y como director se escogió al desconocido King Kausher, que hasta ahora solo había hecho anuncios de televisión y había estado como ayudante de dirección de Roger Corman en la película de los Cuatro Fantásticos que había hecho Constantine Films, no para estrenar, porque no llega a estrenarla, simplemente para no perder los derechos. Dark Horse quiso hacer una Champions City tan recargada y tan barroca que no queda claro si es un homenaje o una parodia de la Gotham de Schumacher. Y aunque la película no tuvo unas reseñas especialmente horribles, sí que fue un fracaso monumental en taquilla, y tanto el director Usher como muchos de los actores salieron echando pestes de la película. En la película hay ciertas referencias a los personajes de cómics, como por ejemplo Mr. Furioso es una clara referencia a Hulk, el Capitán Asombroso y su alter ego Lance Hunt son un poco referencia tanto a Batman, pues millonario que tiene un alter ego, como a Superman por el tema de las gafas. El Chico Invisible al parecer recuerda un poco al protagonista de la novela de H.G. Wells, El Hombre Invisible. Y bueno, el nombre del padre de la lanzadora, Carmine, es el mismo nombre que el del padre de la actriz, Janine Barofalo, también fallecido. Y hay un pequeño cameo de Michael Bay como uno de los miembros del grupo de universitarios que pregunta si habrá birra. Como conclusiones que decir, pues una película entretenida, sin más, pero que tienes que verla como película de serie B, que tiene como lo mejor el reparto, pero que tienes que verla sabiendo que no es ni buena como película, ni buena como película de superhéroes, ni buena en general como nada. Pero en general es entretenida, te ríes mucho, tienes algunas cosas muy interesantes, algunas cosas parodias y tal y cual que parece que están muy bien, y sobre todo pues las interpretaciones, para mí lo mejor son los actores, Ben Stiller, Greg Kinnear, Geoffrey Rush. Y bueno, es un humor un poco gamberro, un poco tonto, estas comedias tontas de Ben Stiller, sin ser comedia romántica en este caso, con un reparto muy bueno, que no va a ser la mejor película que vayas a ver, pero que si entras en el rollo y te gusta un poco este tema, la parodia de superhéroes, el humor absurdo y tal y cual, pues vas a pasar un buen rato. Y en cuanto a los efectos especiales, por ejemplo, yo le daría un 6,5. Tiene alguna cosilla que no está del todo mal, pero vamos, en general es cutrecilla. En cuanto a la historia, le pondría un 6, la típica historia así como de humor, de superhéroes, tonta, no es nada en otro mundo, no es una película horrible, no es una historia malísima, no es lo que lastra y la película, pero no es una cosa que destaque por ningún concepto. En cuanto al reparto, le daría un 8,5, es lo mejor de la película para mí, es lo que más me gusta, grandes actores que lo hacen muy bien. Sí que es verdad que a lo mejor le falla que los personajes son tan extravagantes que se ven sobrepasados los actores por esos personajes que tienen que interpretar.
Y en general para mí es una película de 6, es una película que es entretenida, que tienes que verla con este rollo de voy a ver una película absurda, voy a ver una película tonta, voy a ver una película paródica y ya está, para poder disfrutarla. Pero si entras en ese rollo desde un principio, pues es una película que puedes pues, entretenerte, disfrutarla y tal y cual. Es película serie B de los años 90, que había muchas, pero bueno, que tiene también ese punto de parodia de los superhéroes y tal, que a los fans de los cómics también nos puede hacer un poquito de gracia. Y bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, como siempre, si es así, que le deis un buen like y que os suscribáis al canal.